Bienvenidos a la charla. Soy Berenice Zamora y a partir de este momento comenzamos. Este programa es patrocinado por Traveltica Travis. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a su programa La Charla. Hoy martes 17 de abril de 2012, por ahí dicen que martes ni te embarques, ni te cases ni te embarques, ¿verdad mi querida Conchis? Que están esta mañana, qué bárbara, ¿no te mojaste, Conchis? ¿Tantito? ¿Verdad? Ahora sí que vamos a estar agradable, 30 grados como máxima se esperan el día de hoy en nuestro Puerto Rico de Tampico, 22 como mínima, un cielo parcialmente nuevo, ya se dan cuenta ustedes, y unas tormentas aisladas vamos a estar registrando en nuestra zona, así que tomen mucha precaución, sobre todo los que van manejando, acuérdense que van corre y corre, porque a lo mejor se les hace tarde, yo lo sé, la entrada a la escuela, todo el mundo corriendo, que la mamá ya se quedó dormida, que el niño se quedó dormido, con el almohadazo también, así que bien, más vale llegar seguros, tranquilos, que bueno, que después sea algo muy lamentable. Acuérdese que en casita hay quien le espera con mucho gusto y también los peques ahí van acompañados de usted, que va manejando como lo es con 5, 6, 8 sentidos. Y un saludo enorme a mi buen amigo licenciado Lorenzo Sobrevilla, que siempre está escuchando la charla en una famosa tienda ahí, que le mandamos un saludo a toda su clientela también. Y claro que sí, hoy es un día que se apetece mucho ese rico y delicioso espumosito, mi querida Conchis, pero cafecito, así cargadito con una exquisita concita de pan, la verdad, qué delicia. 7 de la mañana ya con 33 minutos, nuestra línea telefónica 213-6654 para que en esta mañana se comuniquen con nosotros. Y fíjense que un día como hoy, pero del año de 1695, muere en la Ciudad de México la poetisa y escritora Sor Juana Inés de la Cruz, 10ª musa mexicana. Un día como hoy, pero del año de 1695. Y vamos mientras que mi querida Conchi se prepara con unas pequeñas mañanitas en esta mañana, mi querida Conchi, en especial para un buen amigo que la verdad que va hecho puro rollo, pero puro rollo de cámara, porque hoy es el cumpleaños de nuestro buen amigo, el fotógrafo, ahora sí que el reportero gráfico también, Julio Nevero. Muchos lo han de conocer, siempre bien entusiasta, le mandamos un gran abrazo, una felicitación enorme. Ahí están ya las mañanitas. Muchas felicidades. Eso es todo, con el sabor de la tremenda Concha en esta mañana, qué bárbaro, nos pones a bailar, eso es todo. Ahí está para mi buen amigo Julio Nevero, que cumpla muchos años más, así como le vamos a mandar saludos al señor José Luis Gómez de la Ruta Colonias, que siempre está a la vuelta y vuelta, mis grandes amigos de la Ruta Colonias, qué bárbaros ellos, acuérdense tranquilitos, sí sale la renta, sí sale, pero tranquilos ustedes. Ahí le mandamos también un saludo al contador Carlos Silloldi en Pánuco, Veracruz, que siempre nos está escuchando, al igual que el contador Arturo Mesa, y al señor Pacheco, que ya está mejor, le mandamos un saludote enorme. Y como bueno, yo todas las mañanas les estaba platicando de nuestros buenos amigos, los productores de Tampico, hay que sentirnos orgullosos de todos ellos, han estado aquí con nosotros desde la semana pasada, primeramente pues en las fiestas de abril y aquí también en la charla, compartiendo sus experiencias en estas fiestas de abril. La verdad que un gran entusiasmo siempre tenerlos aquí con nosotros, y les voy a hacer mención de todos los que estuvieron hoy en las fiestas de abril. Fíjense, la semana pasada nos acompañó nuestros buenos amigos de Salsa Casera La Buena HS, riquísima salsa, sobre todo tan pequeña. También nuestros amigos el viernes estuvo de Creative, le mandamos un saludo a Silvia Morales, la verdad que toda la buena técnica para lo que respecta a las manualidades, usted tiene pronto ya un festejo, puede acudir con nuestros amigos de Creative, que nuevamente estarán aquí con nosotros en la charla platicando los teléfonos y todo. La verdad que excelentes las manualidades que hacen, así como ayer nos vinieron a visitar nuestros amigos de Zuquera Repostería. La verdad que bueno, están deliciosas las mañanitas que nos trajeron. Muchas gracias, chicos. La verdad, un saludo a la señora Verónica y al señor Daniel, que ayer estuvieron de lujo, y sobre todo porque trajeron las mañanitas bien ricas, todo decorado. Si usted quiere algo así especial, no hombre,
corazoncitos, barquitos. Ay, no, es una delicia, la verdad, a nuestros amigos de Zucca la Repostería. Y el día de hoy van a estar con nosotros en un instante más nuestras amigas de Las Dorias, tortillas de harina casera riquísimas. Ahorita vamos a platicar en qué consiste y cómo comenzaron. También un saludo para todos aquellos que les encantan las botanas Cruz, para ya sabe el fútbol, hay una buena botana, ahí que mejor que nuestros amigos de Botanas Cruz. Y los famosos Juanchos, el pan riquísimo, con los famosos Juanchos, que es la panadería El Pan de Cada Día. Esos Juanchos riquísimos, mi querida Conchi, no me vas a dejar mentir, de cajeta, piña, qué delicia, hay que nos manden unos. También creación de Ángel, todo para bodas, 15 años, invitaciones, dulceros, todo lo que usted quiera. Creaciones del Ángel lo tiene para usted para todos los eventos, así como para todos aquellos que nos encanta la miel, que hablamos mucho y que necesitamos mielecita, bueno, ponernos así como que bien con nuestra garganta, propóleo, bueno, todo lo natural en productos se refiere. Abigail es todo lo que tiene que ver con la apicultura, que te cuida y cura. Es rica esta abejita, la verdad, todos mis buenos amigos, los productores, bueno, de Tampico, Tamaulipas. Y por último, todo lo que usted necesita para su hogar en cuestión de muebles de gran tradición, por ejemplo, diseño de cocina, diseño de closet y mucho más, y muebles, solamente con Tradición Muebles, y todos ellos orgullosamente tampiqueños. Son ya las 7 de la mañana, 38 minutos. Vamos tantito música, mi querida Conchis, en esta mañana. Tenemos para todas mis guapetonas amigas de Comapa, que siempre nos escuchan. Aquí está Yuridia con esta canción, Ya Te Olvidé. Línea telefónica 213-6654 para que se reporten con nosotros. Regresamos, pausa musical, no le cambies. 7 de la mañana ya con 41 minutos, que no se le vaya a hacer tarde. Saludos a la señora Olivia que se comunica con nosotros en esta mañana. Muchas gracias por sus comentarios, la verdad lo tomamos en cuenta. Qué bueno que les gusta el programa y bueno, les hago partícipe de ahora sí que el entusiasmo de la señora Olivia por escuchar este programa todas las mañanas. Dice que qué bueno que estamos impulsando ahora sí que a los talentos, a los productores, a los empresarios tampiquenses. Muchas gracias, señora Olivia, por comunicarse en esta mañana y saludo con mucho gusto a nuestra buena amiga Laura Luz García, Las Dorias, tortillas hechas a base de harina. ¡Qué rico! ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenos días, Bere. Estoy muy contenta de estar aquí. ¿Cómo les fue en la feria? Platícanos, ustedes también estuvieron ahí en las fiestas de abril. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Muy bien, la verdad, una respuesta muy padre y sobre todo algo que me asombró es que ya gracias a Dios ya había gente que ya nos conocía. Y bueno, ya les reafirmamos dónde nos pueden encontrar y ya les presentamos dónde son nuestros principales clientes, a quienes les vendemos, y la gente estuvo muy contenta de que ya nos conocía y reafirmando que están muy ricas. Ay, sí, la verdad, no la debes, no la debes, porque por acá también eso petició la señora Lidia, que luego traigan productos. Claro que sí, ahí estamos ya después con unos obsequios, más adelante, sí, porque más adelante, van a estar viniendo más, otras 2 charlas más por aquí vamos a tener con ellos. Pero platícanos, aquí de repente uno dice, no tengo dinero, no tengo para invertir, ¿qué voy a hacer? Tengo deudas hasta el tope, pero aquí la palabra, el no tengo para invertir, platícanos cómo inicia, porque son un buen ejemplo ustedes, Las Dorias. Sí, mira, les quiero compartir a todos algo muy padre que me pasó. Las Dorias vienen precisamente de un fracaso de otro negocio. Digo, para que no se desanimen aquellos que les va mal con un negocio. Yo tenía un negocio de uniformes, pero fracasó por una mala administración y por no saber pues cómo sobrellevar un negocio. Y apareció Las Dorias después de que una persona me dio un consejo. ¿Sabes qué, Laura? Empieza con algo que vayas desde abajo y va creciendo, ve reinvirtiendo y eso te va a ayudar. Y pues como lo que nos enseñan en la escuela, que empezamos con necesidades básicas, bueno, me fui por los alimentos, hice una listita y quedó descartadas varias cosas y al final quedó las tortillas de harina. Y fíjate que comencé con lo que tenía. En mi casa tenía harina y solamente invertí 14 pesos para comprar la manteca. 14 pesos, Concha, y luego tú te quejas que no tienes para los frijoles, ¿ya ves? Y tenía que pagar, haz de cuenta que era un lunes por ahí, y tenía que pagar un sábado 500 pesos de una deuda que tenía por ahí. Y
estaba en arriesgarme a invertir esos 500 pesos en una tortillera eléctrica o pagar el sábado los 500 pesos, que me arriesgo a comprar la tortillera eléctrica que costaba más o menos lo mismo, y me puse a hacer cuentas de cuántas tortillas tenía que vender para pagar otra vez esos 500 pesos. Bueno, invertí en la tortillera, estuve haciendo de kilitos, hacía mano, amasando a mano. Con la comadre, los vecinos. Sí, me iba en toda la cuadra y acababa en menos de una hora y ya pude recuperar ese capital que invertí. Y así empecé poco a poco, desde abajo. Fui tocando puertas en el gobierno, así es que el gobierno sí ayuda para los que creen que no. Qué bien. Sí ayuda, a mí sí me ha ayudado, me ha apoyado increíblemente. En la Secretaría Estatal de Empleo hay un programa que se llama Autoempleo por todos los que quieran ir, y aprovechar esto. Me dieron una prensa eléctrica, y junto con mi esposo, que me ha apoyado mucho, por si me está escuchando, gracias. Los esposos son fabulosos también, que sea la mancuerna, que sí, es lo que de importa. verdad, me ha ayudado un chorro. Él me apoyó con una amasadora, me apoyó a comprar una boleadora, la que hace las bolitas, para ya no estar acá arrancando los pedacillitos. Sí, así más rápido. Sí, de verdad, esa máquina también es muy padre. Y ya eso me ayudó a hacer el proceso. Empecé con mi estufita, que ya la pobre, ya gracias a Dios ya quedó. Ya nueva. No, ya estamos en compra de otra, pero ya realmente compré ya una estufa especial para cocer las tortillas. Ya gracias a Dios hemos ido creciendo muy padre. Luego se une ya la cuestión de una conocida cadena de tiendas comerciales. ¿Se fijan ustedes en su producto? ¿Cómo fue el acercamiento? Sí, fíjate que también nuevamente el gobierno, a través de la presidente, ¿sí? Magdalena Peraza, nos apoyó para que a través de, ¿lo puedo mencionar? Sí, bueno, de Walmart. Ya sabes. Okay, a través de una cadena comercial, se asociaron para que poder apoyarnos a nosotros. Ya no fue nada difícil cuando yo anteriormente había querido tocar puerta ahí. No fue nada difícil, nada más le dije que venía de parte del Ayuntamiento de Tampico. Adelante, pásale, tráeme tus productos, y nos quedamos asombrados. Ha tenido muy buena respuesta, gracias a Dios, y estamos ahorita en 2 sucursales. Pero sobre todo aquí se ve el empeño de ustedes, en no darse por vencidos, que creo que es el objetivo, ¿verdad?, principal para todos los que nos están escuchando, el decir a veces no puedo, y hay que seguir adelante, hay que buscar la manera, ahora sí que los programas, los contactos, las personas, acercarse, preguntar, y eso ahí es una parte muy importante para todos nosotros, pues para un buen desarrollo. Así es, sí, no hay que darse por vencidos absolutamente en ningún momento. Muchísimas, ¿algún teléfono donde se encuentran ubicados? Mira, estamos de hecho cerquita aquí de la estación, estamos aquí, si es sobre la Rosalía Bustamante, cruza Confidencio Trejo. ¿Hay un semáforo? Sí. Okay, de aquí es a la izquierda, la calle Fidencio Trejo, número 1017. El teléfono es 214-9344 y nuestro celular 150-7690. ¿Hasta cuántos kilos puedo pedir? Los que sean. 1000 kilos si quieres. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Agradezco mucho a mi buena amiga Laura Luz García. Las Dorias, tortillas hechas a base de harina. Qué rico, la verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a un corte comercial, mi querida Condis, y ya regresamos porque ya están con nosotros nuestros amigos del IFE. Tienen algo muy interesante que comentarles en esta mañana. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal, o comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. La entrevista en la charla. Continuamos. 7 de la mañana ya con
49 minutos, nos vamos rapidísimamente a lo que es esta interesante charla. Tenemos el gusto de saludar a la licenciada María Scarlett Batalla Palacios. Qué gusto de conocerla, de que esté con nosotros. Ella es vocal de capacitación electoral y educación cívica. Y vamos a hablar de un tema que va a consistir en una participación muy importante, como lo es la Consulta Infantil y Juvenil 2012. ¿Cómo está, licenciada? Y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por permitirnos dar a conocer este ejercicio de participación, que es la Consulta Infantil y Juvenil 2012. Platíquenos, ¿en qué consiste, licenciada? Muy bien, la Consulta Infantil y Juvenil 2012 es una propuesta que ha hecho el Instituto Federal Electoral desde el año 2000. Cada 3 años se realiza. En 2009 se realizó al interior de las escuelas, en el mes de junio. Y este año, con objeto de incentivar la participación de los niños en el marco del Día del Niño, se va a realizar el día 29 de abril en los lugares públicos de Tampico. Qué padre, ¿no? La participación de los jóvenes, el motivar y sobre todo el pasado de los chiquitos. ¿A partir de qué edad? A partir de los 6 años a los 15 años. De los 6 años, empezar a motivarlos. Ahora sí que a tener ahora sí que bien específicos. Hay 2 objetivos en esta jornada, ¿verdad? ¿En qué consiste? Muy bien. El primer objetivo es que los niños aprendan a opinar sobre los asuntos que les afectan. Esa es la primera premisa, que los niños participen y empiecen a opinar. Para el instituto es muy importante que el niño desde temprana edad empiece a practicar lo que es la democracia, porque cuando cumplen 18 años tienen su credencial para votar, les llega la primera hora de votar, pues realmente no han practicado lo que es la democracia. Entonces por eso el instituto hace este tipo de ejercicios, para que el niño vaya conociendo lo que son las elecciones, lo que es participar y lo que es opinar, que forman parte de la democracia. Que es también un punto, pues la verdad, estratégico para estar fomentando ahora el no quedarse ahora sí de repente en casa, y sobre todo ahora los niños, los jóvenes van a poner el ejemplo a los adultos, a aquellos que se abstienen de no votar. Así es un ejemplo para los padres, que los niños vayan y enseñen a los padres también que es importante participar. Es un doble objetivo que tiene la Consulta Infantil y Juvenil. Aquí van a poder ir a hacer su votación en este caso. ¿Cómo van a estar elaboradas las boletas? ¿Y cuál es la meta de estas boletas? Muy bien, la meta a nivel nacional es instalar 15,000 casillas a lo largo del territorio nacional. Se van a imprimir 4 millones de boletas, y las boletas se van a imprimir en 3 rangos de edad, de 6 a 9 años, de 10 a 12 y de 13 a 15 años. La forma en que está estructurada la boleta es de acuerdo a la forma de desarrollo del niño. Se va a abordar una misma temática, que es democracia y vida digna. Muy bien, esto es para que los niños vayan ahora sí que... Luego va a haber también una pregunta abierta, ¿verdad, licenciada? Si no me equivoco. Así es, ahí en la al final va a venir una pregunta abierta. Eso va a permitir que el niño y el joven pueda ejercer su derecho a opinar libremente. O sea, la boleta va a estar elaborada con 2 preguntas, en este caso. ¿Cómo va a estar así es un cuestionamiento? 4 preguntas, 4 o 5 preguntas, y la última es abierta para que el niño o el joven pueda expresarse libremente. Sobre sus derechos, sobre qué opina sobre... Exactamente. Se le va a preguntar sobre su situación actual de su vida, ¿sí? Y sobre qué propone para mejorarla. Es decir, se le va a preguntar si en su casa puede opinar, si toman en cuenta sus opiniones, si se siente bien en su casa, si se siente cuidado, si se siente querido, si sus maestros lo respetan, si toma decisiones sobre los aspectos que le competen, si expresa libremente lo que piensa. Estas preguntas van a ir diferenciadas de acuerdo a los grupos de edad. Ahora sí, papás, a temblar, porque ahí los niños, qué bárbaros son. Antes me acuerdo que los niños nada más con los papás o los maestros volteaban y una miradita y ya uno, mire, tranquilito, ¿verdad? Nos volteaban a ver, pero ahora los niños se expresan muy bien, saben cuáles son sus derechos, incluso no pueden,
algunos maestros o incluso papás, porque saben que hay un derecho de que no me lastimes porque voy y me quejo con la autoridad correspondiente. Entonces, como que todavía seguirlo fomentando y que lo expresen mediante una boleta, mediante una jornada, también es un punto que la verdad está muy bien para una buena democracia y fomentar esta democracia, como usted lo menciona. Así es, y como un medio de fomentar la libre participación, se va a cuidar que los niños emitan su participación, libremente en el interior de las casillas. Pasa el día 29, nuevamente los horarios que van a estar Muy bien, 29 de abril, Ajá. a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. De 10 a 6, ya se elaboran, pasa el 29, ¿qué sigue? Bueno, lo siguiente es, aquí la Junta Distrital va a organizar un programa de captura, porque estos resultados se tienen que capturar antes del 10 de mayo. Estos resultados se van a capturar, estoy hablando de todas las boletas, todo lo que los niños asienten en las boletas se va a capturar en un sistema informático del IFE, que se va a elaborar para tal efecto, para que los resultados estén disponibles a más tardar el 20 de junio. 20 de junio, ya están los resultados. ¿Ante quién o qué autoridades se van a exponer? ¿De qué va a servir ahora sí que esta jornada que están llevando a cabo ustedes? Muy bien, la razón de por qué capturar inmediatamente los resultados de la boleta es primeramente porque se va a presentar el resultado a todos los candidatos que estén contendiendo para un cargo popular en estas elecciones, en las elecciones de 2012. También asimismo se van a construir agendas para promover políticas públicas a favor de la niñez. Muy bien, ¿van a tener allí en esas agendas alguna participación los niños, los jóvenes? Bueno, estamos planeando la son sus ideas en este caso, ¿verdad? Las ideas de los niños y de los jóvenes van a capturarse, se va a elaborar un documento final de resultados, se va a presentar a los candidatos y también se va a presentar a organizaciones civiles, a agencias de gobierno, para tratar de incidir en el cambio de las políticas públicas a favor de la niñez y de la juventud. ¿Qué es el futuro de México? ¿Qué es lo que tienen que ver realmente ahora sí que todos los que están ahorita y que desean un cargo en diferentes, por ejemplo, como diputación, como presidente de la República? Hay que ahora sí que ver qué opina la niñez, qué opina la juventud, porque así son ideas frescas para todos ellos. Exactamente, es precisamente, has dado en el clavo. Hay que escuchar a los niños y a los jóvenes. ¿Cuándo les damos la voz? Esta es una excelente oportunidad para que los niños vayan y expresen sus ideas. Respecto a las preguntas, que son preguntas cerradas, se va a hacer la captura, pero también en las preguntas abiertas se va a capturar. También eso es muy importante. Todo lo que expresen abiertamente los niños en esa última pregunta también va a ser capturado y va a ser incluido en el informe. Por decir, algunos módulos o donde van a estar ubicados de manera así muy general, licenciada, que nos pudiera usted decir, es el día 29 de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿dónde van a estar ubicados algunos de ellos? Muy bien, se cuidó que la ubicación de las casillas se estuvieran en los lugares donde los niños y los jóvenes van, generalmente el domingo se reúnen, en lugares de reunión familiar. Estamos hablando del Parque Bicentenario, el Parque Metropolitano, hablamos también de la Delegación Zona Norte y de los tamules, Tamul Arenal, Tamul Cascajal, Tamul La Paz, Tamul Los Encinos, Tamul Tamaulipas. Estamos hablando de las 4 unidades deportivas de la Colonia Borreguera, de la Colonia Guadalupe Mainero, Morelos y Puertas Coloradas, y además centros comerciales y restaurantes. Perfecto. Zonas estratégicas, lugares estratégicos para que acude usted y sobre todo invitar a los papás porque son ahora sí que el motor, ¿verdad? Que vamos hijos a llevarlos, muchos, estamos hablando de edades a partir de los 6 años, ¿verdad? Entonces que los niños no pueden ahora sí dirigirse solo a los lugares, los papás son los que tienen también que poner ese empeño, pues para ahora sí que los niños se expresen. Así es, estamos solicitando el apoyo de los padres de familia para que lleven a sus niños en ese día. Estamos recibiendo apoyo por parte de los maestros para difundir la consulta. Ellos están muy interesados en difundir la consulta y también te agradecemos que nos hayas dado este espacio para que sí darle un mensaje a los padres de familia para que lleven a sus hijos este 29 de abril
de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que fomentar la democracia. ¿Alguna página, teléfono, licenciada, donde podamos nosotros saber más? Sí. Bueno, hay un micrositio en la página del instituto. La página es www.ife.org.mx. En esa página se encuentra la liga directa para el micrositio de la consulta infantil y juvenil 2002. Y teléfonos para aquellas personas Muy bien. Se pueden dirigir con una servidora, la licenciada María Scarlett Batalla Palacios, al teléfono 217-2220, 2220 ¿sí? y 21. Y 21. El horario, me imagino, de 8 a... ¿qué será? Bueno, ahorita 8 no, ¿verdad? Porque está por acá la charla. Sí, el proceso electoral, todos los días y las horas son hábiles. Estamos trabajando todo el día prácticamente para las elecciones y también para la consulta infantil y juvenil. Muchísimas gracias a la licenciada María Scarlett Batalla Palacios, quien es vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por estar en esta mañana en su programa La Charla. Y ahora sí tenemos más comentarios, tenemos también, hay un programa que luego vamos a platicarlo, que es lo que es el telegrama, si no me equivoco, pero eso está muy interesante. Nuevamente le hacemos la invitación aquí a su programa La Charla, licenciada, para que ahora sí nos platique ampliamente sobre este programa, porque ahora nos tenemos ya pues que despedir el programa. Muchas gracias, Berenice, gracias por la invitación. Y bueno, sí estamos abiertos a la invitación para dar a conocer lo que es el telegrama ciudadano, que es otra actividad muy interesante de participación ciudadana. Así es, hay que mantenernos bien informados. Muchísimas gracias. En los controles técnicos, muchísimas gracias a mi amiga Conchis en esta mañana, en los controles técnicos, producción, muchas gracias a Alexis Argüello, que le mando un saludo, y recuerde que es una persona valiosa y exitosa, valores de todos los días, y lo principal, yo le pongo a la vida. Soy su amiga Berenice Zamora, un besito, y hasta mañana. ¿Quieres conocer otros países y no sabes qué hacer? Travel Visa Travi te ayuda a tramitar y renovar tu visa. Coordinar viajes para irte de vacaciones con familiares y amigos. No lo pienses más y consulta las promociones que Travel Visa Travi tiene para ti. Visítanos en Saravia 202 Altos, zona Centro Madero, atrás de la Presidencia Municipal. O comunícate al 216-8706. Asesoramiento gratuito. Y recuerda que información es poder y el más preparado tiene éxito. ¿Tu negocio es pequeño? Anuncios y avisos. ¿Tu empresa es mediana? Anuncios y avisos. ¿O tu negocio es grande? Anuncios y avisos. Publicate en la revista quincenal Anuncios y Avisos. Todos caben desde hace más de 15 años en la revista más solicitada de Tampico, Madero y la región. Son 10,000 ejemplares quincenales gratis. Llama hoy y mañana serás aún más grande. Anuncios desde 13 pesos diarios. Llama al 306-3789. 306-3789. Ventas @anunciosavisos.com. Este programa fue hecho para ti. Gracias por ser parte de esta charla. Te espero en nuestra próxima edición de La Charla a través de La Romántica 950. Este programa fue patrocinado por Travel Visa.